Hola, yo soy Gómez Rocío y en este video junto a mis compañeros Constanza Molina Pérez, Mesa Analía, Gómez Feito Nora, Maidana Juliana y Ariel Aquino hablaremos sobre las presidencias dadas en Argentina durante los años 1973 y 1999. Comenzando con el regreso de Perón al gobierno, el 17 de noviembre de 1972, Perón vuelve desde Madrid a Argentina luego de 17 años de proscripción. Desde ahí, luego forma un frente electoral llamado Frente Justicialista del Liberalismo. Perón, el 23 de septiembre de 1973, asume la presidencia y llega de nuevo al poder mediante elecciones libres. Durante su presidencia, se ve a la sociedad dividida con diferentes ideologías, así como también en su propio partido se sufren quiebres. El 1 de julio de 1974, Juan Domingo de Perón fallece. Durante la gobernación de Perón y de María Estela Martínez, tercera esposa de Perón, en Argentina se ven los siguientes hechos. Se fomenta el desarrollo nacional, se continúa con políticas económicas del gobierno anterior, trazados desde el Plan Trienal y el Pacto Social. En el área educativa se prohíbe la difusión de ideologías, doctrinas y sistemas políticos o económicos que tengan un modelo republicano. Se crea un programa de alfabetización para adultos y también se aprueba la ley de universidades nacionales. En el plano sanitario, se abre la primera fábrica farmacéutica, Emesta, y se pone a la población de bajos recursos al alcance de medicamentos. Y también se aseguran del abastecimiento de hospitales y centros de atención públicos. También, por sectores empresariales, conservadores y antiperonistas, se sufría la promoción de terrorismo de Estado. Se produce una inflación que conduce al desabastecimiento y lleva a conflictos. Se aumentan salarios y se crea el seguro de vida obligatorio, pero la vida laboral se torna complicada y se generan huelgas que exponen el fracaso del plan económico y del pacto social. El 24 de marzo de 1900 se produce un nuevo golpe de Estado, donde los militares llegan al poder por la fuerza. Y este proceso es autodenominado como Proceso de Reorganización Nacional. Sus principales objetivos en este proceso de reorganización nacional, dictadura, eran cortar el avance de la clase obrera y las fuerzas populares, disminuir salarios reales y la cantidad de asalariados que tenían acceso al ingreso nacional. Limitar el papel del Estado en lo económico y generar nuevas relaciones con centros financieros internacionales. Durante esta dictadura se cometieron detenciones, torturas, secuestros y ejecuciones, principalmente entre los años 1976 y 1978. Yo voy a hablar sobre la dictadura cívico-militar que se produjo en la Argentina. Voy a empezar contando los acontecimientos que sucedieron a partir de 1978. Los medios de comunicación se convirtieron en una pieza funcional a la dictadura, en especial cuando en 1978 se organiza el Mundial de Fútbol, para mostrar un país sin conflictos y en paz. Los argentinos somos derechos y humanos, decían las propagandas.
A través del terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas implementaron una política de terror sistemático que funcionó de forma totalmente ilegal y en contra de la población. Todos estaban comprometidos. De manera clandestina, utilizaban una red de centros de detención en todo el país, donde miembros de las tres fuerzas torturaban, obligaban a dar a luz a las mujeres secuestradas, les robaban a sus hijos y los asesinaban. El régimen buscaba quebrar a los detenidos para que dieran información sobre sus compañeros de militancia. En la Argentina funcionaron más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. En 1978, las madres de los desaparecidos intentaron oponerse a la dictadura. Se conocieron en los pasillos de los juzgados cuando buscaban información sobre los detenidos ilegales y empezaron a juntarse en la Plaza de Mayo para hacerse escuchar. Para poder reconocerse, se ataron un pañuelo blanco a la cabeza y como las manifestaciones en la vía pública estaban prohibidas, comenzaron a caminar, en ronda. Fueron una de las primeras en protestar a la vista de todos. El 29 de marzo de 1981, Videla renunció a la presidencia y lo sucedió Roberto Eduardo Viola, que fue reemplazado a fin de año por Leopoldo Fortunato Galtieri. Para poder frenar el descontento social, el 2 de abril de 1982, el general Leopoldo Galtieri decide desembarcar en las Islas Malvinas, en propiedad de Gran Bretaña desde el siglo XIX. En condiciones desfavorables, con ropa inapropiada y alimento insuficiente, los soldados argentinos, que habían recibido un mínimo entrenamiento, se enfrentan solo con su valor ante la superpotencia. La sociedad recibió una imagen ficticia del conflicto. Cada información que se publicaba pasaba antes por el control de la censura. La mayoría de los argentinos se expresó a favor de la recuperación de las Islas Malvinas, pero fundamentalmente apoyaron a los más de 10.000 soldados de 18 años que las Fuerzas Armadas enviaron a las islas. El 14 de junio, la Argentina firmó su rendición. La ineficiencia e improvisación de los comandantes militares provocó la muerte de 649 soldados argentinos, y otros 1.063 regresaron con heridas al continente. La derrota en las islas aceleró la caída de la dictadura y permitió que salieran a la luz las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. El 1 de julio de 1982 asumió el general Reinaldo Vignone. Firmó una ley de autoamnistía para impedir la apertura de juicios contra los represores. El 30 de octubre de 1983, el radical Raúl Alfonsín, junto a su vice, Víctor Martínez, se impone ante la fórmula justicialista. Había empezado un tiempo diferente para la Argentina. Instaurada la democracia en 1984, Raúl Alfonsín envió un proyecto al Congreso de ley de reordenamiento sindical, que los radicales logran aprobar en la Cámara de Diputados, pero fracasa en la Cámara de Senadores por un solo voto. La Comisión Nacional de Personas Desaparecidas fue creada por el presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, 5 días después de su presidencia, de asumir a su presidencia, con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas durante el periodo de la dictadura militar. Su objetivo fue esclarecer los hechos sucedidos durante la última dictadura militar en 1976. La comisión recibió denuncias de desapariciones, secuestros y torturas durante aquel periodo.
y a partir de ellas realizó su informe que fue entregado el 20 de septiembre al presidente Raúl Alfonsín. Según la comisión, hubo 8.960 registros de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura militar. En abril renuncia el ministro de Trabajo Antonio Mucci y es reemplazado por Juan Manuel Casella, quien acuerda con los sindicatos la nueva ley. En noviembre, en Roma, Italia, los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina y Chile firmaron un tratado de paz y amistad que puso fin al conflicto limítrofe de la soberanía del canal de Beagle y a 3 islas situadas en el ámbito de este canal. La inflación en este año llegó al 700%. El dólar pasó de 30 a 200 pesos. Las exportaciones eran de 8.500 millones de dólares frente a 5.000 millones de importaciones. Según el ministro de Economía, la deuda externa ascendía a los 45.000 millones de dólares. En su campaña electoral, Alfonsín había prometido pagar solo la legitimidad de la cuantiosa deuda legada por la dictadura militar. El gobierno creó el Plan Alimentario Nacional con el objetivo de proveer alimentos al sector empobrecido. Y finalmente, el 15 de marzo, fue aprobado después de varias modificaciones en ambas cámaras. También se creó el Consejo de Salario Mínimo Móvil y hubo aumentos salariales. Juan Vital asume como nuevo ministro de Economía y en junio anuncia su programa de reforma económica, el Plan Austral. El Banco Central deja de emitir moneda para financiar el déficit fiscal y crea un nuevo signo monetario, el Austral, que vale 1.000 pesos argentinos y se fija en 0,80 su paridad con el dólar. Se anuncia una economía de guerra, la reducción del 12% del gasto público, el congelamiento de vacantes en el sector público, fuerte aumento de tarifas, combustibles y transportes, paralización de inversiones públicas y privatización de empresas estatales. En el campo de la educación, los cambios fueron alentadores. Se sustanciaron los concursos docentes en escuelas, facultades y demás institutos. De este modo, volvieron a la universidad muchos docentes que habían sido despedidos o renunciado durante la dictadura. Además, se les respetó el derecho a huelga y se restableció la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.